Antes que las murallas de Jericó cayeran, antes que el Jordán se abriera, existía un hombre cuya fe desafiaría a naciones enteras y cuyo valor resonaría a través de los siglos. Un hombre que se atrevió a ver lo que otros temían mirar, que eligió creer cuando todos elegían dudar. Era el tiempo del Éxodo, cuando el polvo del desierto cubría las sandalias de un pueblo recién liberado. En el año 40 después de la salida de Egipto, surgió un guerrero que cambiaría para siempre la historia de Israel. Su nombre era Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. El sol castigaba sin piedad las tiendas de los israelitas, acampados en Cades Barnea, en los límites de la tierra que les había sido prometida. Moisés, el anciano líder cuyo rostro reflejaba la luz de innumerables encuentros con el Altísimo, convocó a 12 hombres, uno de cada tribu. La tierra que Yahvé nuestro Dios nos ha prometido está ante nosotros. La voz de Moisés, aunque cansada por los años, resonaba con autoridad divina. Necesito que vayan y exploren este territorio. Observen si el pueblo que allí habita es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Comprueben si la tierra es buena o mala y traigan de sus frutos. Entre aquellos elegidos destacaba Caleb. A diferencia de muchos, cuyas espaldas se habían curvado por años de esclavitud egipcia, él mantenía su postura erguida, con hombros anchos y mirada penetrante. Sus manos, curtidas por el trabajo y la batalla, sostenían firmemente su bastón de caminante. «Iremos». La voz de Caleb no tembló al responder. «Y traeremos noticias de esta tierra que fluye leche y miel». El viaje de los espías comenzó al amanecer. 40 días que cambiarían el destino de una nación entera. Mientras avanzaban hacia el norte desde el desierto del Negev, el paisaje árido fue transformándose gradualmente. Las colinas pedregosas dieron paso a valles exuberantes, donde los árboles se alzaban majestuosos, y los arroyos cantaban melodías que muchos israelitas jamás habían escuchado. Caleb caminaba a la vanguardia del grupo, sus ojos absorbiendo cada detalle. Cuando llegaron al valle de Escol, el asombro se apoderó de ellos. Racimos de uvas tan grandes que necesitaban 2 hombres para transportarlos, granadas jugosas y aceitunas brillantes al sol. «¡Miren!», exclamó uno de los espías. «¿Han visto alguna vez frutos tan extraordinarios?». Pero la abundancia de la tierra iba acompañada de otro descubrimiento. Ciudades amuralladas se alzaban imponentes en las colinas. Guerreros de gran estatura, descendientes de Anac, patrullaban las murallas. «Son como gigantes», murmuró uno de los espías, el miedo tiñendo su voz. «Y nosotros a su lado parecemos saltamontes». Caleb observaba en silencio. Donde otros veían obstáculos imposibles, él veía la oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Donde otros contaban enemigos, él contaba promesas divinas. 40 días después, los 12 espías regresaron al campamento israelita. La multitud se congregó, ansiosa por escuchar sus informes. Moisés y Aarón encabezaban la asamblea. «Ciertamente la tierra que nos enviaste a explorar fluye leche y miel», comenzó el informe, «y estos son sus frutos». Los enormes racimos de uvas, las granadas y los higos fueron exhibidos ante el pueblo maravillado, pero la admiración pronto se convertiría en temor. «Sin embargo», continuó uno de los espías, «el pueblo que habita esa tierra es poderoso. Sus ciudades son grandes y están fortificadas, y también vimos allí a los descendientes de Anac». Un murmullo de desaliento recorrió la multitud. El miedo, como una enfermedad contagiosa, comenzaba a propagarse entre las filas de Israel. Las caras que momentos antes resplandecían de esperanza ante los frutos abundantes, ahora se ensombrecían con la duda. «Los amalecitas habitan en la región del Negev», continuó otro de los espías, su voz temblando ligeramente. «Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la región montañosa, y los cananeos junto al mar y a lo largo del Jordán». El volumen de las voces temerosas aumentaba. Familias enteras comenzaban a cuestionarse el propósito del éxodo, preguntándose si habían escapado de Egipto solo para morir en una batalla imposible. Fue entonces cuando Caleb
Dio un paso al frente. Su postura firme contrastaba con la actitud derrotada de los demás espías. Con un gesto enérgico, pidió silencio a la multitud. «¡Escuchen!». Su voz resonó con tal autoridad que incluso los más atemorizados guardaron silencio. «Subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra, porque ciertamente podremos conquistarla». Los ojos de Caleb brillaban con una fe inquebrantable. No era la confianza arrogante de un guerrero que subestima a sus enemigos, sino la certeza serena de un hombre que conoce el poder de su Dios. Pero los otros espías no compartían su visión. «No podemos atacar a ese pueblo», protestaron con vehemencia. «Son más fuertes que nosotros». Y así comenzaron a difundir entre los israelitas un informe negativo sobre la tierra que habían explorado. «La tierra que recorrimos y exploramos es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos allí es de gran estatura. Vimos allí gigantes, los descendientes de Anac. Éramos como saltamontes ante nuestros propios ojos, y así debíamos parecerles a ellos». Aquella noche, el campamento entero lloraba, tiendas llenas de lamentos, familias enteras cuestionando la promesa divina. «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto», gritaban algunos, «o en este mismo desierto», añadían otros. «¿Para qué nos ha traído Yahvé a esta tierra? ¿Para caer a espada?». La rebelión crecía como fuego en pasto seco. ¿No sería mejor regresar a Egipto? Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la asamblea israelita. El dolor les atravesaba como una flecha al ver cómo su pueblo rechazaba la promesa divina. Pero Caleb no se rendía. Junto con Josué, hijo de Nun, el otro espía que compartía su fe, se abrió paso entre la multitud. Con un gesto dramático, ambos rasgaron sus vestiduras en señal de profundo dolor espiritual. «La tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra extraordinariamente buena», exclamaron ambos. «Si Yahvé se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra que fluye leche y miel, y nos la entregará». Los ojos de Caleb recorrieron los rostros temerosos. Veía en ellos no solo miedo, sino algo más peligroso, la falta de memoria. Habían olvidado las plagas de Egipto, el mar rojo abierto, el maná cada mañana. Habían olvidado quién luchaba por ellos. «Solamente no se rebelen contra Yahvé». La voz de Caleb se elevó con pasión. «No teman al pueblo de esa tierra. Son pan comido para nosotros. Su protección se ha apartado de ellos, y Yahvé está con nosotros. No les tengan miedo». El silencio que siguió a las palabras de Caleb fue breve y tenso, como la calma antes de la tormenta. Pronto, un rugido de indignación se levantó entre la multitud. Donde él esperaba inspirar valor, solo había avivado la rabia. «¡Apedréenlos!», gritó alguien desde el fondo de la asamblea, y el grito fue repetido por cientos de voces. La situación había llegado al borde del abismo. El pueblo de Israel, el mismo que había presenciado milagros extraordinarios, ahora levantaba piedras contra aquellos que les recordaban las promesas divinas. Caleb y Josué permanecieron firmes, dispuestos a enfrentar la ira de su propio pueblo por defender la verdad. Fue entonces cuando la gloria de Yahvé apareció en la tienda del encuentro, visible para todos los israelitas, un resplandor cegador que paralizó incluso a los más enfurecidos. El Dios que había abierto el mar rojo ahora intervenía para proteger a sus siervos fieles. La voz divina resonó con tal poder que el suelo mismo pareció temblar bajo sus pies. «¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negarán a creerme, a pesar de todas las señales que he realizado entre ellos?» Moisés intercedió por el pueblo rebelde, recordando a Dios su propia naturaleza misericordiosa. Y Yahvé respondió con un veredicto que marcaría el destino de toda una generación. «He perdonado conforme a tu palabra. Sin embargo, vivo yo, y la gloria de Yahvé llena toda la tierra. Que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y me han puesto a prueba estas 10 veces, y no han obedecido mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres». Un gemido colectivo surgió de la multitud al comprender la magnitud del castigo divino. 40 años de vagar por el desierto, 1 año por cada día que exploraron la tierra prometida.
Una generación entera condenará a morir sin ver cumplida la promesa. Pero entonces la voz de Dios continuó, y sus palabras brillaron como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad del juicio. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto ha mostrado un espíritu diferente y me ha seguido plenamente, lo llevaré a la tierra donde entró, y sus descendientes la poseerán. Los ojos de Caleb se humedecieron al escuchar estas palabras. En medio del juicio, Dios había visto su corazón, había reconocido su fe cuando todos vacilaban, su valor cuando todos temblaban. Los años siguientes serían una prueba de paciencia para Caleb. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, él conservaba en su corazón la promesa personal recibida. 40 años mirando la tierra prometida a distancia, esperando el momento señalado por Dios. Durante ese tiempo, Caleb vio morir uno a sus contemporáneos. Aquellos que habían salido de Egipto con él ya no existían, con excepción de Josué y él mismo. Una nueva generación se levantaba, una que no llevaba las cicatrices de la esclavitud ni los temores arraigados de sus padres. Aunque su cabello se tornaba gris y las arrugas comenzaban a marcar su rostro, la fuerza de Caleb no disminuía. Cada mañana se levantaba con la misma energía, entrenando su cuerpo y su espíritu para la conquista que sabía vendría. «¿Cómo mantienes tu vigor, padre?», le preguntó una vez su hijo mayor, observándolo mientras practicaba con su espada al amanecer. Caleb sonrió antes de responder. «Cuando mantienes tus ojos fijos en la promesa, el cuerpo no se atreve a envejecer demasiado rápido». Su risa resonó en el campamento. «Además, tengo una cita con unos gigantes, y no quisiera llegar en mal estado». El tiempo pasó inexorablemente, como las dunas que cambian de forma, pero nunca desaparecen en el desierto. 40 años de pruebas, de maná cada mañana, de la columna de fuego iluminando las noches. 40 años de sepultar a los incrédulos, hasta que la generación rebelde quedó silenciada en las arenas del tiempo. Moisés, el gran líder que había liberado a Israel de la esclavitud egipcia, también había partido. Tras ver la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, cerró sus ojos por última vez, cediendo el liderazgo a Josué. Era ahora el momento. La promesa divina estaba a punto de cumplirse. Las aguas del Jordán se habían abierto, permitiendo que el pueblo cruzara en seco, recordándoles que el mismo Dios que los sacó de Egipto los introducía en Canaán. Caleb, ahora con 85 años, se mantenía erguido entre los líderes de Israel. Su barba completamente blanca contrastaba con el brillo juvenil de sus ojos. Mientras Josué asignaba territorios a cada tribu, Caleb esperaba pacientemente su momento. Cuando finalmente se acercó a Josué, lo hizo con paso firme, rodeado de sus hijos y nietos. El campamento entero guardó silencio. Todos conocían la historia de este hombre, el único junto con Josué que había visto tanto Egipto como la tierra prometida. «Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, el hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea», comenzó Caleb, su voz resonando con la autoridad de los años y la experiencia. Josué asintió, recordando perfectamente aquel día en que ambos habían estado a punto de ser apedreados por defender la verdad. «Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la tierra», continuó Caleb, «y le traje un informe según lo que había en mi corazón. Mis hermanos que subieron conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente a Yahvé mi Dios». Un murmullo de admiración recorrió la asamblea. Muchos de los presentes eran niños cuando ocurrieron estos eventos, o ni siquiera habían nacido. Escuchaban ahora la historia de labios del propio protagonista. «Aquel día Moisés me juró diciendo, la tierra que han pisado tus pies será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido fielmente a Yahvé mi Dios». La voz de Caleb se quebró ligeramente al recordar la promesa personal que había atesorado durante 45 años. Luego, irguiéndose aún más, pronunció las palabras que dejarían atónitos a muchos. «Ahora, Yahvé me ha mantenido con vida, como prometió, estos 45 años desde que dijo esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto,
Y ahora, he aquí, tengo hoy 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era mi fuerza entonces, así es ahora mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. Los jóvenes guerreros se miraban incrédulos. Este anciano hablaba con la confianza de un hombre en la plenitud de su fuerza. Y luego, Caleb pronunció las palabras que coronarían su fe. Ahora, dame esta montaña de la que Yahvé habló aquel día, porque tú mismo oíste aquel día que los anaceos están allí, con grandes ciudades fortificadas. Quizás Yahvé esté conmigo, y los expulsaré, como Yahvé ha dicho. No pidió un valle fértil para retirarse pacíficamente. No solicitó tierras fáciles de conquistar. A sus 85 años, Caleb pedía la montaña donde habitaban los gigantes, el mismo lugar que había aterrorizado a los otros espías 45 años atrás. El silencio que siguió a la petición de Caleb era casi palpable. Algunos jóvenes guerreros intercambiaron miradas de asombro, otros de incredulidad. Pedir Hebrón, la fortaleza de los anaceos, los temidos gigantes a su edad, parecía una locura para quienes no comprendían la profundidad de su fe. Josué, sin embargo, sonrió. Reconocía en su viejo amigo el mismo espíritu que los había unido décadas atrás, cuando se atrevieron a defender la verdad frente a todo un pueblo rebelde. «Que así sea», declaró Josué, extendiendo sus manos sobre Caleb en bendición. «Hebrón será tu heredad y la de tus descendientes para siempre, porque has seguido fielmente a Yahvé, el Dios de Israel». Los ancianos de las tribus asintieron con respeto. Habían escuchado desde niños las historias de este hombre que no se doblegó ante el miedo colectivo. Ahora lo veían reclamar la recompensa de su fe inquebrantable. No pasó mucho tiempo antes de que Caleb comenzara los preparativos para la conquista. La noticia se extendió por todo el campamento. El anciano guerrero marcharía contra Hebrón. «Padre», se acercó Axa, su hija menor y la más querida. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, reflejaban preocupación. Los hombres dicen que los muros de Kiryat Arba son inexpugnables. Dicen que los hijos de Anak son tan altos que nuestras espadas apenas alcanzarían sus rodillas. Caleb tomó las manos de su hija entre las suyas, ásperas por décadas de trabajo y batallas. «Pequeña mía», respondió con ternura, «no medimos a nuestros enemigos contra nuestra estatura, sino contra la grandeza de nuestro Dios. Lo que parece imposible para el hombre es apenas un suspiro para Yahvé». Esa noche reunió a su familia y a los guerreros que lo acompañarían. Bajo las estrellas de Canaán, tan diferentes a las que habían iluminado sus noches en el desierto, Caleb compartió su estrategia. La ciudad de Kiryat Arba, que ahora llamamos Hebrón, está protegida no solo por sus muros, sino por la reputación de sus habitantes. Su voz transmitía calma y seguridad. Los 3 hijos de Anak, Sesai, Aimán y Talmai, han sembrado terror en toda la región, pero nosotros tenemos algo que ellos desconocen. «¿Qué es, padre?», preguntó uno de sus hijos. «La promesa». La palabra resonó en el silencio de la noche. Cuando Yahvé promete, no hay muro suficientemente alto, ni guerrero suficientemente fuerte para impedir su cumplimiento. Nuestra batalla ya está ganada antes de comenzar, porque luchamos desde la victoria, no hacia ella. Al amanecer, el ejército de Caleb se puso en marcha. No era el contingente más numeroso, pero cada hombre que lo seguía había sido contagiado por la fe inquebrantable de su líder. Avanzaron hacia las colinas donde se erigía Hebrón, la antigua ciudad fundada 7 años antes que Zoán de Egipto. Los vigías en las murallas de Kiryat Arba pronto dieron la alarma. Los habitantes de la ciudad jamás habían imaginado que serían atacados tan frontalmente. La reputación de los anaceos había mantenido a raya a posibles invasores durante generaciones. «Los israelitas se acercan», gritó un centinela, «y los lidera un anciano de cabello blanco». Sesai, el mayor de los hijos de Anak, se asomó desde la torre principal. Sus casi 3 metros de altura imponían respeto incluso entre su propio pueblo. Observó al ejército que se aproximaba y soltó una carcajada que retumbó en las montañas.
¿Envían a un anciano contra los hijos de Anac? Su voz era profunda como un trueno distante. Tal vez debería sentirme ofendido. Pero mientras pronunciaba estas palabras arrogantes, algo en los ojos del líder israelita lo inquietó. Aquel anciano no mostraba temor alguno. Avanzaba como quien camina hacia un destino ya escrito, con la certeza de quien conoce el final de la historia antes de que ésta se desarrolle. El sol alcanzaba su cénit cuando el ejército de Caleb llegó a los pies de las murallas de Kiryat Arba. El polvo levantado por su marcha creaba una nube que parecía anunciar su llegada como la columna que había guiado a Israel en el desierto. Desde lo alto de las fortificaciones, los anaceos observaban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Jamás un ejército tan pequeño se había atrevido a desafiarlos directamente. Caleb avanzó unos pasos, separándose de sus hombres. Su figura solitaria frente a los imponentes muros creaba un contraste dramático que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. «Hijos de Anac». Su voz, fortalecida por décadas proclamando la fidelidad de Dios, resonó con claridad sorprendente. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha entregado esta tierra a su pueblo Israel. Han ocupado lo que no les pertenece durante demasiado tiempo. Ahora es el momento de que Hebrón vuelva a manos de quienes Yahvé ha escogido. Sesai apareció en lo alto de la muralla. Su armadura brillaba bajo el sol del mediodía y su lanza parecía un árbol joven en su mano. «¿Quién eres tú, anciano, para hacer tales demandas?» La voz del gigante retumbó como un trueno. ¿Acaso no sabes que generaciones de guerreros han muerto intentando lo que tú pretendes? ¿Qué te hace pensar que tú lograrás lo que ellos no pudieron? Caleb sonrió. Era la pregunta que había estado esperando. «No soy yo quien conquistará esta ciudad, hijo de Anac», respondió con serenidad. «Es el mismo Dios que dividió el Mar Rojo, que alimentó a su pueblo con pan del cielo durante 40 años, que detuvo las aguas del Jordán, el Dios que prometió que esta tierra sería nuestra heredad». Un murmullo recorrió las filas de los anaceos. Habían escuchado historias sobre el Dios de Israel, rumores que habían cruzado fronteras y desiertos. «Tus palabras son valientes, israelita», reconoció Sesai, «pero las palabras no derriban murallas ni vencen a guerreros como nosotros. Si tu Dios es tan poderoso como afirmas, ¿por qué esperar 40 años para venir a reclamar lo que te pertenece?» La pregunta estaba cargada de burla, pero Caleb no se dejó provocar. «Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo», respondió con calma, «y porque algunas lecciones requieren 40 años para ser aprendidas. Yo tenía 40 años cuando vi por primera vez estas tierras. Ahora tengo 85 y sigo tan fuerte como entonces para la guerra». Con un movimiento sorprendentemente ágil para su edad, Caleb desenvainó su espada. El metal brilló al sol como un relámpago. «Esta tierra será conquistada hoy, porque hoy es el día que Yahvé ha dispuesto para cumplir su promesa». La batalla por Hebrón comenzó con un rugido colectivo que pareció sacudir los propios cimientos de la montaña. Los hijos de Anac, confiando en su fuerza y estatura, salieron a enfrentar a los israelitas en campo abierto, seguros de una victoria rápida. Lo que no esperaban era enfrentarse a guerreros guiados por una fe inquebrantable. Donde los anaceos tenían fuerza bruta, los hombres de Caleb tenían la certeza de luchar una batalla ya ganada en los cielos. Caleb mismo lideró el ataque central, enfrentándose directamente a guerreros que le doblaban en estatura. Sus movimientos demostraban una vitalidad que desmentía sus años. Cada golpe de su espada parecía fortalecerlo en lugar de cansarlo, como si la promesa divina renovara sus fuerzas a cada instante. «¿Dónde está ese Dios tuyo ahora, israelita?», gritó Ahimán, uno de los 3 principales guerreros anaceos, mientras balanceaba una maza que hubiera requerido 2 hombres normales para levantarla. «Está justo aquí», respondió Caleb, esquivando el golpe con una agilidad sorprendente, luchando a través nuestro. El fragor de la batalla resonaba en las colinas que rodeaban Hebrón. Metal contra metal, gritos de guerra y órdenes que volaban entre el polvo levantado por cientos de pies en movimiento. Los gigantescos anaceos descubrían,
para su asombro, que la estatura no garantizaba la victoria. Caleb avanzaba como si una fuerza invisible guiara cada uno de sus movimientos. Donde otros veían imposibles obstáculos, él encontraba oportunidades. Donde los jóvenes guerreros dudaban, él actuaba con la precisión que solo otorgan décadas de experiencia y una fe inquebrantable. «¡Por el centro!», gritó a sus hombres mientras se abría paso hacia las puertas de la ciudad. «No os separéis, avanzad como un solo hombre». Talmai, el más astuto de los hijos de Anak, observaba desde las murallas. Había subestimado a este ejército liderado por un anciano, y ahora veía cómo sus hermanos Sesai y Ahimán eran forzados a retroceder ante el avance israelita. «¡Cerrad las puertas!», ordenó con voz atronadora. «¡Que nadie entre a la ciudad!». Los pesados portones de madera reforzada comenzaron a cerrarse lentamente. Caleb vio la maniobra y comprendió que era ahora o nunca. «Ahora es el momento». Su grito se elevó por encima del estruendo de la batalla. «Yahvé nos ha entregado la ciudad». Con una energía que parecía desafiar la naturaleza misma, Caleb se lanzó hacia adelante. Sus hombres, inspirados por su ejemplo, redoblaron sus esfuerzos. La distancia hasta las puertas parecía imposible de cubrir antes de que se cerraran completamente. Pero Caleb no corría confiando en sus propias fuerzas. «Por 45 años he esperado este momento», murmuró mientras avanzaba, esquivando enemigos y saltando sobre obstáculos. «No por mi fuerza, sino por tu promesa, Yahvé». Lo que sucedió después sería relatado durante generaciones en las tiendas de Israel. Justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, un guerrero israelita logró arrojar su lanza, la cual se incrustó entre las bisagras, deteniendo momentáneamente el cierre. Ese instante fue suficiente para que Caleb y un pequeño grupo de sus más valientes soldados se colaran dentro. «La puerta, abrid la puerta principal», ordenó Caleb mientras se enfrentaba a los guardias internos. La lucha dentro de la ciudad fue brutal. Los estrechos callejones de Kiryat Arba se convirtieron en trampas mortales tanto para defensores como para atacantes. Pero los israelitas tenían un objetivo claro: alcanzar y abrir la puerta principal para que el resto del ejército pudiera entrar. Mientras tanto, fuera de las murallas, los hijos de Anak intentaban reagruparse. Sesai, sangrando por varias heridas, rugía órdenes a sus hombres. «Son solo hombres, débiles mortales contra los hijos de Anak». Su voz traicionaba el miedo que comenzaba a infiltrarse en su corazón. Nunca antes habían enfrentado guerreros con tal determinación. Dentro de la ciudad, Caleb y sus hombres luchaban por alcanzar el mecanismo de las puertas. Cada paso les costaba sangre y esfuerzo, pero avanzaban inexorablemente. La edad de Caleb parecía haberse desvanecido. Se movía con la agilidad de un león y la fuerza de su juventud. «Allí», gritó uno de sus hombres, señalando la torre que controlaba la entrada principal. Caleb asintió y con un gesto organizó a sus guerreros para el asalto final. «Yahvé no nos ha traído hasta aquí para fracasar», les recordó. «Esta batalla es suya, no nuestra». Con un grito de guerra que resonó por toda Kiryat Arba, los israelitas cargaron contra la torre. Los defensores, desconcertados por la audacia del ataque, ofrecieron una resistencia desesperada pero insuficiente. «¡Por nuestros hijos! ¡Por la promesa!», exclamó Caleb, mientras derribaba al último guardia que bloqueaba el acceso al mecanismo de las puertas. Con un esfuerzo supremo, los israelitas accionaron las enormes palancas. Lentamente, majestuosamente, las puertas de Hebrón comenzaron a abrirse. La luz del sol penetró en la ciudad como un presagio de victoria, iluminando el rostro sudoroso pero triunfante de Caleb. Al ver las puertas abrirse, el resto del ejército israelita lanzó un rugido de júbilo y se precipitó hacia adelante. Los anaceos, cogidos entre dos frentes, comenzaron a perder terreno rápidamente. Talmai, viendo que la batalla estaba perdida, reunió a sus mejores guerreros para un último intento desesperado. «A la ciudadela, defenderemos el corazón de Hebrón hasta la muerte».
Pero Caleb había anticipado este movimiento. «Dejadlos ir», ordenó a sus hombres que se preparaban para perseguirlos. «La ciudadela caerá a su tiempo. Primero, aseguremos la ciudad». El sol comenzaba a descender hacia las colinas occidentales cuando la mayor parte de Kiryat Arba quedó bajo control israelita. Los últimos reductos de resistencia se concentraban en la ciudadela, donde Talmai y sus hermanos se habían atrincherado con sus mejores guerreros. Caleb recorría las calles conquistadas, verificando que no quedaran bolsas de resistencia. La ciudad, que durante 45 años había sido solo una promesa en su corazón, ahora se materializaba bajo sus pies. Cada piedra, cada edificio, cada rincón era el testimonio de la fidelidad de Dios. «Es más hermosa de lo que recordaba», comentó a Otoniel, su sobrino, y uno de sus más valientes capitanes. «La última vez que estuve aquí, solo pude verla desde las colinas, como un espía temeroso de ser descubierto». Otoniel, un joven de mirada penetrante y corazón valiente, asintió con respeto. Había crecido escuchando las historias de su tío, el hombre que se atrevió a desafiar a todo un pueblo por defender la verdad. «Tío, los hombres están preparados para el asalto final a la ciudadela», informó. «Esperamos tus órdenes». Caleb contempló la imponente estructura que se alzaba en el centro de la ciudad. La ciudadela de Hebrón había sido construida para resistir los asedios más prolongados. Sus muros, más gruesos que los de la ciudad exterior, parecían desafiar cualquier intento de conquista. «No habrá asalto esta noche», decidió tras una pausa. «Que nuestros hombres descansen. Mañana, con la primera luz, hablaré con los hijos de Anak». La noche cayó sobre Hebrón, una noche diferente a todas las anteriores. Por primera vez en generaciones, las estrellas contemplaban una ciudad donde ondeaban los estandartes de Israel. En las casas conquistadas, los guerreros de Caleb descansaban, curaban sus heridas y preparaban sus armas para el día siguiente. Caleb, sin embargo, no descansaba. Solo, en la tienda que habían preparado para él en la plaza central, el viejo guerrero se arrodilló en oración. «Yahvé, Dios de Abraham, Isaac y Jacob», susurró en la intimidad de su comunión, «has sido fiel a tu promesa. Cuando todos dudaron, tú mantuviste tu palabra. Cuando parecía imposible, tú abriste el camino». Las lágrimas surcaban su rostro curtido por el sol, y los años mientras continuaba. «No por mi fuerza han caído las murallas de Hebrón, sino por tu poder. No por mi valentía hemos vencido a los anaceos, sino por tu presencia con nosotros». Al amanecer, Caleb se presentó ante la ciudadela. Solo, sin escolta, avanzó hasta quedar a tiro de flecha de sus muros. «Talmai, hijo de Anak». Su voz resonó con autoridad en el silencio del alba. «La ciudad de Hebrón ha caído. Yahvé, el Dios de Israel, la ha entregado en nuestras manos, tal como prometió». Tras unos momentos de tensión, la imponente figura de Talmai apareció en lo alto de la muralla. Su armadura, abollada por la batalla del día anterior, reflejaba los primeros rayos del sol. «Habla, israelita», respondió con voz cargada de resentimiento. «¿Has venido a burlarte de nuestra derrota?» «He venido a ofrecerte un camino para salvar las vidas de tus hombres», respondió Caleb con serenidad. «La ciudadela caerá, como ha caído la ciudad. Es solo cuestión de tiempo, pero no deseo más derramamiento de sangre innecesario». Talmai soltó una amarga carcajada. «¿Y qué propones? ¿Que nos rindamos humildemente ante un pueblo de ex-esclavos? ¿Que abandonemos la tierra de nuestros padres?» «Propongo que reconozcas la mano de Dios en esto», respondió Caleb. «No es por nuestra fuerza que hemos conquistado Hebrón, sino por la voluntad de aquel que creó los cielos y la tierra. La misma mano que os permitió habitar aquí por generaciones, ahora entrega esta tierra a Israel». Un silencio tenso siguió a las palabras de Caleb. Desde lo alto de la muralla, Talmai lo observaba con una mezcla de odio y curiosidad. Jamás había enfrentado a un enemigo que hablara con tal convicción. «Tus palabras son atrevidas, anciano», respondió finalmente el gigante. «Pero los hijos de Anak no se rinden. Si quieres esta ciudadela,
Tendrás que tomarla piedra por piedra, vida por vida. Caleb asintió gravemente. Había esperado esta respuesta, pero tenía que intentarlo. «Que así sea entonces», declaró. «Al ponerse el sol hoy, la ciudadela de Hebrón será parte de la heredad de Israel». Regresó a donde sus hombres lo esperaban ansiosos. Sus capitanes se reunieron inmediatamente a su alrededor. «¿Cuál es el plan, padre?», preguntó uno de sus hijos. «La ciudadela es prácticamente inexpugnable por asalto directo». Caleb observó detenidamente la estructura antes de responder. Sus ojos, agudos a pesar de la edad, notaron detalles que otros pasarían por alto. Una sección del muro occidental que parecía más reciente que el resto, el patrón de los guardias en las almenas, la dirección del humo saliendo de las cocinas. «No atacaremos donde esperan ser atacados», explicó finalmente. Esa sección del muro occidental fue reconstruida recientemente. Los cimientos aún no habrán asentado completamente. Otoniel, siempre atento a las enseñanzas de su tío, completó el pensamiento. «¿Y si cavamos un túnel bajo ese punto?» Caleb sonrió, complacido por la perspicacia de su sobrino. «Exactamente. Mientras mantenemos ocupados a los defensores con lo que parecerá un asalto por la puerta principal, nuestros mejores hombres trabajarán en ese túnel». El plan se puso en marcha inmediatamente. Los ingenieros israelitas, dirigidos por hombres que habían aprendido el arte de la construcción durante la travesía del desierto, comenzaron a cavar a una distancia segura, fuera de la vista de los vigías anaceos. Mientras tanto, el resto del ejército preparaba ostentosamente escaleras de asalto, arietes y catapultas, como si planearan un ataque frontal. La actividad era deliberadamente visible, diseñada para mantener la atención de los defensores centrada en la puerta principal. Dentro de la ciudadela, Talmai y sus hermanos organizaban sus fuerzas menguantes. Habían perdido muchos hombres en la batalla por la ciudad exterior, pero los que quedaban eran los mejores guerreros anaceos, y lo más importante, contaban con provisiones suficientes para resistir un asedio prolongado. «Ese viejo está loco si cree que puede tomar esta fortaleza en un día», comentó Sesai mientras observaba los preparativos israelitas. «Ni siquiera el gran Josué podría lograrlo». «No subestimes a este enemigo», advirtió Talmai, más cauto que sus hermanos. «Hay algo diferente en ellos, especialmente en su líder». «¿Qué puede hacer un anciano contra los hijos de Anak?», se burló Aimán. «Su Dios no evitará que nuestras flechas atraviesen su garganta». Pero Talmai no compartía la confianza de sus hermanos. Había algo en los ojos de Caleb, una certeza inquebrantable que lo perturbaba profundamente. Mientras el sol ascendía en el cielo, las fuerzas de Israel mantenían la presión psicológica. Gritos de guerra, movimiento constante de tropas, el sonido de los martillos trabajando en las máquinas de asedio, todo diseñado para desgastar los nervios de los defensores. Bajo tierra, sin embargo, avanzaba el verdadero ataque. Los zapadores israelitas excavaban con precisión y silencio, apuntalando el túnel a medida que avanzaban. El sudor empapaba sus cuerpos mientras removían la tierra rojiza de Hebrón, conscientes de que cada palada los acercaba a la victoria prometida. Caleb supervisaba personalmente la operación. A pesar de su edad, se turnaba con los hombres más jóvenes para cavar, negándose a pedir a otros lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. «Padre, deberías descansar», le sugirió respetuosamente uno de sus hijos al verlo tomar una pala. «Descansaré cuando Hebrón sea completamente nuestra», respondió con una sonrisa. «Además, estos viejos brazos aún tienen algo que enseñarles a los jóvenes». Al mediodía, el túnel había avanzado considerablemente. Los ingenieros israelitas, guiados por la experiencia acumulada durante generaciones de trabajos forzados en Egipto, ahora usaban ese conocimiento para su liberación. La ironía no pasaba desapercibida para Caleb. «Yahvé tiene sentido del humor», comentó a Otoniel mientras inspeccionaban el progreso. «Lo que aprendimos como esclavos ahora nos sirve para conquistar nuestra heredad». Un explorador se acercó apresuradamente.
El polvo del túnel cubría su rostro sudoroso. «Estamos casi bajo los cimientos del muro occidental», informó. «Los sonidos de la ciudadela se escuchan claramente». Caleb asintió satisfecho. «Preparad las columnas de madera y el aceite», ordenó. «Cuando caiga el sol, derribaremos ese muro». En la superficie, el aparente asalto israelita comenzaba a tomar forma. Las tropas se alineaban en formación, los arietes se movían lentamente hacia la puerta principal y los arqueros se posicionaban estratégicamente. Todo era parte de la elaborada distracción. Desde las almenas de la ciudadela, los anaceos observaban con creciente tensión. Habían esperado un ataque al amanecer, y su ausencia los mantenía en un estado de alerta constante que consumía sus energías. «¿Por qué esperan?», se preguntaba Aimán, nervioso ante el deliberado y lento avance israelita. «¿Qué estrategia es esta?». Talmai no respondió. Sus ojos escrutaban cada movimiento de las tropas enemigas, buscando la verdadera amenaza que sentía, pero no podía identificar. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, la actividad en el campamento israelita aumentó visiblemente. Los soldados tomaban posiciones, las trompetas sonaban órdenes, todo indicaba que el asalto era inminente. En el túnel, los ingenieros habían alcanzado su objetivo. Ahora trabajaban en silencio, colocando gruesas columnas de madera para apuntalar la sección debilitada del muro. Entre las columnas apilaban ramas secas y vertían odres de aceite. Caleb descendió una última vez para verificar personalmente los preparativos. En la penumbra del túnel, iluminado apenas por antorchas, sus hombres esperaban la orden. «Hoy se cumple la promesa que Yahvé me hizo hace 45 años», les dijo con voz solemne. «Cada uno de vosotros es parte de este cumplimiento. Cuando ese muro caiga, no solo estaremos conquistando una ciudad, estaremos reclamando una promesa». El sol finalmente tocó el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Caleb emergió del túnel y dio la señal que todos esperaban. «Ahora». Su voz resonó con autoridad. En el túnel, las antorchas fueron acercadas a las ramas empapadas en aceite. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo las columnas de madera que sostenían el muro. Simultáneamente, en la superficie, el ejército israelita lanzó su ataque. Gritos de guerra, el retumbar de escudos golpeados rítmicamente, el avance de las máquinas de asedio, todo dirigido hacia la puerta principal. Los defensores anaceos respondieron como se esperaba, concentrando sus fuerzas en repeler el asalto frontal. Flechas llovían sobre los atacantes, piedras eran arrojadas desde las alturas, aceite hirviendo se preparaba en grandes calderos. «Manteneos firmes», ordenaba Sesai a sus hombres. «Son solo hombres, podemos vencerlos». Pero mientras toda la atención de los defensores se centraba en la puerta principal, el verdadero ataque se desarrollaba bajo sus pies. Las columnas de madera, consumidas por el fuego, comenzaron a ceder. El túnel mismo empezó a derrumbarse, y con él, la sección occidental del muro. El primer indicio que tuvieron los anaceos fue un temblor, apenas perceptible. Luego, un crujido que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Y finalmente, el estruendo ensordecedor del muro colapsando. La tierra tembló bajo Hebrón, como si el propio suelo reconociera el momento histórico que se desarrollaba. Una nube de polvo se elevó hacia el cielo crepuscular, mientras la sección occidental del muro de la ciudadela se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Ahora, el rugido de Caleb atravesó el caos, por Yahvé y por la promesa. Los guerreros israelitas, que habían estado esperando este momento, se lanzaron hacia la brecha recién creada. La confusión entre los defensores era total. Habían concentrado sus fuerzas en la puerta principal, dejando el flanco occidental prácticamente desprotegido. Dentro de la ciudadela, Talmai intentaba reorganizar desesperadamente a sus hombres. «Al muro oeste, rápido». Su voz, normalmente imponente, ahora tenía un tono de pánico apenas contenido. Los guerreros anaceos corrían entre la confusión y el polvo, intentando formar una línea defensiva. Pero los israelitas
ya se vertían a través de la brecha como un río incontenible. Caleb, a pesar de sus 85 años, lideraba el asalto. Su espada brillaba bajo los últimos rayos del sol mientras avanzaba por las calles de la ciudadela. Cada paso que daba era un testimonio de la fidelidad de Dios. Cada enemigo vencido era una prueba de que la promesa se cumplía. «Padre», gritó uno de sus hijos desde un puesto elevado. «Los hijos de Anak se reagrupan en la plaza central». Caleb asintió, comprendiendo la estrategia enemiga. La plaza central de la ciudadela, amplia y despejada, permitiría a los anaceos usar su ventaja natural, su fuerza y estatura en combate abierto. «Rodeadlos», ordenó a sus capitanes. «No permitáis que nos atraigan a un enfrentamiento directo en campo abierto. Usad las calles estrechas para neutralizar su ventaja». La batalla se transformó en una serie de escaramuzas por el control de las estrechas callejuelas que conducían a la plaza central. Los israelitas avanzaban metódicamente, casa por casa, calle por calle, reduciendo gradualmente el espacio controlado por los anaceos. Sesai, el más fuerte de los hijos de Anak, intentó romper el cerco con una carga desesperada. Acompañado por una docena de sus mejores guerreros, se lanzó contra una de las líneas israelitas. «Por la gloria de Anak». Su grito de guerra resonó mientras su enorme espada describía arcos letales, abriendo un sangriento camino entre los israelitas. Caleb, informado del peligro, acudió personalmente a reforzar la línea amenazada. «Manteneos firmes», ordenó a sus hombres. «No retrocedáis». El enfrentamiento era inevitable. Caleb, el veterano guerrero que había esperado 45 años para este momento, frente a Sesai, el gigante anaceo cuya fuerza era legendaria. «Así que al fin nos encontramos, israelita», gruñó Sesai, alzándose en toda su imponente estatura. «Parece que tu Dios te ha abandonado a mi merced». Caleb sostuvo la mirada del gigante sin parpadear. «Mi Dios nunca abandona sus promesas», respondió con serena confianza, «y ha prometido que esta tierra será nuestra heredad». Con un rugido de furia, Sesai atacó. Su espada cortó el aire con tal fuerza que el silbido era audible incluso en medio del caos de la batalla, un golpe que hubiera partido en dos a cualquier hombre común. Pero Caleb no era un hombre común. Con décadas de experiencia grabadas en cada músculo, esquivó el golpe por milímetros. La espada de Sesai se incrustó en el suelo, quedando momentáneamente atascada. Ese instante fue todo lo que Caleb necesitaba. Con un movimiento fluido, su propia espada encontró el hueco entre las placas de la armadura de Sesai. El acero penetró profundamente, alcanzando el corazón del gigante. Los ojos de Sesai se abrieron con sorpresa e incredulidad. Su enorme cuerpo se tambaleó, intentando mantenerse en pie mientras la vida lo abandonaba. «Imposible», fue la última palabra que escapó de sus labios antes de desplomarse. El estruendo que produjo el cuerpo de Sesai al caer pareció silenciar momentáneamente la batalla. Guerreros de ambos bandos contemplaron atónitos cómo el anciano israelita había vencido al más temible de los hijos de Anak. Caleb se mantuvo firme junto al cuerpo caído de su enemigo. No había jactancia en su postura, sino la solemne confirmación de que Dios cumple sus promesas. Su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban con la luz de la victoria largamente esperada. «Sesai ha caído». El grito se extendió entre las filas anaceas, sembrando el desconcierto y el temor. Si el más fuerte de ellos había sido derrotado, ¿qué esperanza quedaba? Aimán, viendo a su hermano mayor tendido en el polvo, rugió de dolor y furia. «Pagarás por esto, israelita». Abandonando toda estrategia, se lanzó directamente hacia Caleb, su hacha de batalla describiendo arcos mortales. «Padre, cuidado», gritó uno de los hijos de Caleb, intentando interponerse, pero el viejo guerrero levantó una mano, deteniéndolo. «Esta batalla es mía», declaró con voz serena, «tal como fue prometida». Caleb esperó el ataque de Aimán con la misma calma que había mostrado durante toda la conquista. El gigante, cegado por la ira,
había perdido toda precaución. Su ataque era feroz pero predecible. Con un movimiento que combinaba la sabiduría de la edad y la agilidad de la juventud, Caleb esquivó el primer golpe del hacha. El segundo lo desvió con su escudo, haciendo que el arma quedara momentáneamente atrapada en el borde metálico. El contraataque fue inmediato y letal. La espada de Caleb encontró el camino entre las planchas de la armadura de Aimán, penetrando profundamente en su costado. El gigante se tambaleó, sorprendido, pero no cayó. ¿Cómo es posible?, jadeó Aimán, presionando su herida con una mano mientras mantenía el hacha en alto con la otra. ¿Qué clase de anciano eres tú? Soy un hombre que ha esperado 45 años para cumplir la palabra de su Dios, respondió Caleb, y él ha mantenido mi fuerza intacta para este momento. La batalla continuó, brutal y despiadada. Aimán, a pesar de su herida, era un guerrero formidable. Cada golpe de su hacha contenía la fuerza suficiente para derribar un árbol, pero Caleb se movía con la gracia de quien ha pasado una vida entera perfeccionando el arte de la guerra. Finalmente, tras un intercambio de golpes que dejó a los testigos sin aliento, Caleb encontró la apertura que buscaba. Su espada penetró la garganta del gigante, terminando el combate instantáneamente. Aimán cayó de rodillas, sus ojos ya vidriosos fijos en el guerrero que lo había vencido. Con un último estertor, se desplomó sobre el polvo de Hebrón, su sangre mezclándose con la tierra que tanto había defendido. La noticia de la caída del segundo hijo de Anak recorrió la ciudadela como fuego en un campo seco. Los defensores anaceos, ya desmoralizados por la brecha en el muro y la muerte de Sesai, comenzaron a rendirse o a buscar escape. Solo Talmai, el último de los 3 hermanos, mantenía la resistencia en el corazón de la ciudadela. Rodeado por sus más leales guerreros, había establecido una última línea defensiva en el palacio central. «¡Que vengan!», desafiaba, su voz retumbando entre las columnas de piedra. «Que el anciano que mató a mis hermanos venga a enfrentarme». Caleb, informado del desafío, se detuvo un momento para recuperar el aliento. La fatiga comenzaba a hacerse sentir incluso en su extraordinaria constitución. 2 combates singulares contra los hijos de Anak habrían agotado a guerreros mucho más jóvenes. Otoniel se acercó, preocupación evidente en su rostro. «Tío, permite que yo enfrente a Talmai», ofreció. «Has hecho más que suficiente por hoy». Caleb observó a su sobrino con una mezcla de orgullo y gratitud. Otoniel había demostrado ser un guerrero excepcional durante toda la campaña, combinando valor con inteligencia táctica. En él, Caleb veía el futuro de Israel. «Tu oferta honra tu corazón, Otoniel», respondió, colocando una mano sobre el hombro del joven. «Pero esta batalla comenzó conmigo hace 45 años y debe terminar conmigo. Sin embargo, te concederé un honor diferente». Los ojos de Otoniel brillaron con anticipación. «¿Cuál, mi señor?» «Estarás a mi lado cuando enfrente a Talmai», declaró Caleb. «Y si caigo, serás tú quien complete la conquista de Hebrón». Sin esperar respuesta, Caleb comenzó a avanzar hacia el palacio central, donde Talmai esperaba. Sus guerreros querían formar un escudo protector a su alrededor, pero él les ordenó mantenerse atrás. «Solo Otoniel me acompañará», insistió. «Esta es una batalla entre los hijos de Anak y el hombre a quien Yahvé prometió esta tierra». El palacio central de Hebrón era una estructura imponente, con columnas talladas en piedra caliza local y techos altos que parecían tocar el cielo. En tiempos de paz, habría sido un lugar de belleza y contemplación. Ahora, convertido en campo de batalla, mantenía una solemne majestuosidad, incluso en medio del caos. Talmai esperaba en el gran salón central, rodeado por los últimos defensores anaceos. Su armadura, a diferencia de las de sus hermanos, era más ligera, privilegiando la movilidad sobre la protección. En sus manos sostenía 2 espadas cortas, un estilo de combate poco común entre los gigantes, quienes normalmente preferían armas pesadas que aprovecharan su fuerza superior. «Al fin llegas, israelita», saludó con una formalidad que sorprendió a Caleb. «Has derrotado a mis hermanos.
un logro que nadie habría creído posible. Caleb avanzó hasta quedar a una distancia prudente. «No he sido yo quien los ha derrotado, Talmai», respondió con sinceridad. «Ha sido el poder de Yahvé manifestándose a través mío». Talmai inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de reconocimiento inesperado. «Tal vez sea cierto», concedió. «He escuchado las historias sobre vuestro Dios desde que era un niño. Historias sobre cómo dividió el mar y derribó las murallas de Jericó. Siempre me parecieron exageraciones, hasta hoy». Un silencio tenso llenó el salón. Los guerreros de ambos bandos contenían la respiración, conscientes de estar presenciando un momento histórico. «¿Es realmente necesario que uno de nosotros muera hoy, Talmai?», preguntó Caleb, sorprendiendo a todos. «La ciudadela ha caído, tus hermanos han partido, la promesa de Yahvé se ha cumplido, pero eso no significa que debas perder la vida». Los ojos de Talmai se entrecerraron, estudiando el rostro de Caleb como si buscara algún signo de engaño. «¿Me ofreces clemencia después de que mis hermanos han caído?». Su voz contenía una mezcla de incredulidad y algo más. «¿Esperanza?». «Te ofrezco la vida», respondió Caleb con firmeza. «Tú y tus hombres pueden partir en paz, llevando solo vuestras armas personales. Esta tierra ha sido prometida a Israel, pero no necesita ser bañada con más sangre». Los guerreros anaceos intercambiaron miradas confusas. La clemencia no era común en las guerras de Canaán, donde la victoria generalmente significaba exterminio. Talmai bajó lentamente sus espadas. «En 40 años de batallas, nunca encontré un enemigo como tú, israelita. Tus acciones no son las de un conquistador común, ni las de un guerrero ordinario». «No soy ni conquistador ni guerrero ordinario», replicó Caleb. «Soy un testigo del poder y la fidelidad de Yahvé. He vivido lo suficiente para ver sus promesas cumplidas y también para saber que la vida de cada hombre es valiosa ante sus ojos». Un silencio profundo llenó el salón mientras Talmai consideraba la oferta. Finalmente, con un gesto solemne, envainó sus espadas. «Aceptamos tu oferta, Caleb, hijo de Jefone», declaró formalmente. «Partiremos antes del amanecer. Hebrón es tuya, como tu Dios prometió». Cuando la noticia se extendió, una mezcla de asombro y jubilación recorrió las filas israelitas. La conquista estaba completa, y de una manera que nadie habría anticipado. Los últimos defensores anaceos rindieron sus armas y se prepararon para partir, observados atentamente, pero tratados con respeto. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la Hebrón conquistada, Caleb subió a la torre más alta del palacio. Desde allí podía contemplar la ciudad que durante 45 años había existido solo como una promesa en su corazón. Otoniel lo encontró allí, contemplando el horizonte. «Los anaceos han partido, tío», informó, «tal como prometieron». Caleb asintió sin sorpresa. Talmai es un guerrero de honor, diferente a sus hermanos. Permanecieron en silencio un momento, el joven guerrero y el veterano, ambos absortos en sus pensamientos. «¿Por qué les ofreciste misericordia?», preguntó finalmente Otoniel. «Nadie te habría culpado por terminar con ellos, después de todo lo que nuestro pueblo ha sufrido». Caleb sonrió, sus ojos reflejando la sabiduría de los años. «La victoria verdadera, Otoniel, no siempre consiste en destruir a tu enemigo. A veces consiste en cambiar su corazón». Hizo una pausa antes de continuar. Además, quería que la conquista de Hebrón fuera recordada no solo por la fuerza de nuestras armas, sino por la grandeza de nuestro Dios. El amanecer trajo un nuevo día para Hebrón. Los rayos del sol iluminaban una ciudad transformada, donde ahora ondeaban los estandartes de Israel. La promesa que durante 45 años había sostenido el corazón de Caleb era ahora una realidad tangible bajo sus pies. Los mensajeros habían partido durante la noche hacia el campamento principal de Josué, llevando la noticia de la conquista. Pronto, todo Israel sabría que Hebrón, una de las ciudades más antiguas y fortificadas de Canaán, había caído ante un ejército liderado por un hombre de 85 años. Caleb recorría las calles de su nueva posesión,
observando cómo sus hombres comenzaban la tarea de transformar la ciudadela anacea en un hogar para Israel. Su corazón rebosaba de gratitud mientras contemplaba cada piedra, cada edificio, cada rincón que ahora formaba parte de la herencia prometida. Una pequeña comitiva se acercaba desde el extremo norte de la ciudad. A su cabeza distinguió la figura de Axa, su hija menor, cuyos ojos brillaban con orgullo al ver a su padre convertido en el señor de Hebrón. «Padre», exclamó mientras desmontaba ágilmente, «la noticia de tu victoria se extiende por todo Israel. Dicen que derrotaste tú solo a 2 de los hijos de Anac y que el tercero huyó aterrorizado ante tu presencia». Caleb rió, sacudiendo la cabeza ante las inevitables exageraciones. «La historia crece con cada boca que la cuenta, pequeña mía», respondió con afecto. «La verdad es suficientemente asombrosa sin necesidad de adornos. Yahvé cumplió su promesa, eso es todo lo que importa». Axa observó a su padre con admiración. Donde otros veían a un guerrero formidable, ella veía al hombre cuya fe inquebrantable había moldeado su propia visión del mundo. «¿Es cierto que ofreciste clemencia a Talmai?», preguntó, curiosa por confirmar otro de los rumores que circulaban. «Es cierto», confirmó Caleb. «Partió con sus hombres antes del amanecer». «¿Pero por qué?», insistió Axa. «Después de todo lo que su pueblo ha hecho para impedir nuestra entrada a la tierra prometida». Caleb tomó las manos de su hija entre las suyas. «Un hombre sabio sabe cuándo es tiempo de luchar y cuándo es tiempo de mostrar misericordia», explicó con suavidad. «La fuerza de Israel no está en cuántos enemigos puede destruir, sino en la fidelidad del Dios a quien servimos». Los días siguientes fueron de intensa actividad. Hebrón debía ser transformada, purificada de la idolatría anacea y consagrada a Yahvé. Caleb supervisaba personalmente cada aspecto de esta transformación, desde la demolición de los altares paganos hasta la designación de áreas para las diferentes tribus y familias que se asentarían allí. Una semana después de la conquista, Josué en persona llegó a Hebrón. El líder de Israel, acompañado por los ancianos de las tribus, venía a confirmar oficialmente la posesión de Caleb sobre la ciudad. El reencuentro entre los dos amigos, los únicos supervivientes de la generación que había salido de Egipto, fue emotivo. Se abrazaron largamente, 2 hombres que habían compartido una visión cuando todo un pueblo se negaba a creer. «Has cumplido tu parte, amigo mío», declaró Josué, su voz cargada de emoción. «Cuando todos dudaban, tú creíste. Cuando todos temblaban, tú permaneciste firme». La ceremonia oficial se realizó en la plaza central de Hebrón. Ante toda la asamblea, Josué confirmó la promesa que Moisés había hecho 45 años atrás. Hebrón pertenecerá a Caleb, hijo de Jefone el ceneceo, y a sus descendientes para siempre. Proclamó con voz potente, porque siguió fielmente a Yahvé, el Dios de Israel. La multitud estalló en aclamaciones. Los más ancianos, que recordaban vagamente el incidente de los espías, miraban ahora con asombro al hombre cuya fe había sido justificada tan espectacularmente. Pero Caleb no había terminado. Con un gesto, pidió silencio a la multitud. «Hebrón es nuestra», declaró, «pero aún queda trabajo por hacer. Debir, la ciudad de los libros, aún permanece en manos enemigas. Es tiempo de completar nuestra conquista». Un murmullo recorrió la asamblea. Debir, conocida también como Kiriat Sefer, era otra fortaleza cananea situada al suroeste de Hebrón. Aunque menos imponente que Hebrón, su posición estratégica la hacía igualmente difícil de conquistar. El Consejo de Guerra se reunió esa misma tarde en el gran salón del palacio de Hebrón. Josué, Caleb y los principales capitanes de Israel analizaban la mejor estrategia para conquistar Debir. «Sus murallas no son tan imponentes como las de Hebrón», explicaba uno de los exploradores, «pero su ubicación en lo alto de una colina la hace casi inaccesible. Solo hay un camino de acceso, estrecho y fácilmente defendible». Caleb escuchaba atentamente, su mente experimentada evaluando cada detalle. A sus 85 años,
Había participado en suficientes batallas para saber que cada ciudad presentaba desafíos únicos. ¿Quién gobierna Debir actualmente?, preguntó. Un rey cananeo llamado Otniel, respondió el explorador. No es un gigante como los hijos de Anak, pero tiene reputación de estratega astuto. Ha convertido Debir en un centro de conocimiento y aprendizaje, de ahí su nombre alternativo, Ciudad de los Libros. Josué y Caleb intercambiaron miradas. Un enemigo inteligente podía ser más peligroso que uno fuerte pero predecible. Mientras los capitanes continuaban discutiendo tácticas de asedio, Caleb permaneció inusualmente silencioso. Una idea comenzaba a formarse en su mente, una estrategia que no implicaba fuerza bruta, sino algo completamente diferente. Finalmente, cuando todos habían expuesto sus opiniones, se levantó para hablar. El silencio fue inmediato. Todos sabían que cuando Caleb tenía algo que decir, era sabio escuchar. «Hermanos míos», comenzó, «Yahvé nos ha dado ya una victoria gloriosa en Hebrón, pero no quiero que pensemos que la conquista de Debir será una simple repetición de la misma estrategia». Los rostros atentos lo escuchaban, intrigados por el giro en su discurso. «Propongo algo diferente», continuó. «En lugar de liderar yo mismo este ataque, quiero ofrecer un desafío y una recompensa. Aquel que logre conquistar Kiriat Sefer y la tome, a él le daré mi hija Aksa por mujer». Un murmullo sorprendido recorrió la sala. La oferta era extraordinaria. Aksa, la hija menor de Caleb, era conocida por su belleza e inteligencia. Además, quien se casara con ella se convertiría en parte de la familia del conquistador de Hebrón, heredando potencialmente parte de sus tierras y su legado. Josué observó a su viejo amigo con una mezcla de sorpresa y admiración. Era una jugada audaz, diseñada para inspirar valentía excepcional entre los jóvenes guerreros de Israel. «¿Estás seguro de esto, Caleb?», preguntó en voz baja. «Aksa es tu hija más querida». Caleb asintió con serena confianza. «Estoy seguro. Yahvé guiará al hombre adecuado para esta misión, alguien digno tanto de la victoria como de mi hija». La noticia del desafío se extendió rápidamente por todo el campamento israelita. Jóvenes guerreros ambicios soñaban ahora no solo con gloria militar, sino también con la mano de la hermosa hija de Caleb. Entre ellos, Otoniel, el sobrino de Caleb, reflexionaba profundamente. Como pariente cercano, algunos podrían cuestionar su participación en el desafío, pero sentía un llamado innegable a intentarlo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Hebrón, Otoniel buscó a su tío. Lo encontró, como se estaba volviendo habitual, en la torre más alta, contemplando las tierras que ahora eran su heredad. «Tío», comenzó con respeto, «he venido a hablarte sobre tu ofrecimiento». Caleb se volvió, una leve sonrisa en su rostro curtido por el sol y los años. «Esperaba tu visita, Otoniel. Algunos dirán que, siendo tu sobrino, no debería participar en el desafío», continuó el joven, «que podría parecer que buscas favorecer a tu propia familia». Caleb lo observó largamente antes de responder. «Nunca he tomado decisiones basadas en lo que algunos dirán, Otoniel. Mi vida entera es testimonio de ello. Cuando 10 espías dijeron que era imposible conquistar esta tierra, yo mantuve mi fe en la promesa de Yahvé. Cuando todo un pueblo quiso apedrearnos por decir la verdad, permanecí firme. Entonces, ¿puedo intentarlo?». La voz de Otoniel contenía una mezcla de esperanza y determinación. «Cualquier hombre de Israel puede intentarlo», respondió Caleb. «Pero te advierto, no habrá favoritismos. Si decides liderar el ataque contra Debir, enfrentarás los mismos peligros y desafíos que cualquier otro. Y si fracasas, no fracasaré», interrumpió Otoniel, una nueva determinación brillando en sus ojos. «No porque busque la mano de Aksa, aunque la valoro más de lo que puedo expresar, sino porque, como tú, creo en la promesa de Yahvé para nuestro pueblo». El amanecer del día señalado para la marcha contra Debir trajo consigo una escena notable. Decenas de jóvenes capitanes israelitas se habían presentado, cada uno liderando un contingente de guerreros. Todos respondían al desafío lanzado por Caleb,
conquistar Kiriat Sefer a cambio de la mano de su hija. Desde una elevación cercana, Caleb observaba los preparativos con una mezcla de orgullo y nostalgia. Recordaba su propia juventud, el fuego y la ambición que lo habían impulsado a seguir fielmente a Yahvé cuando otros vacilaban. Una estrategia brillante, amigo mío, comentó Josué, quien se había acercado silenciosamente. Has convertido la conquista de Debir en una competencia que inspirará hazañas de valor extraordinario. Caleb asintió, sus ojos nunca abandonando el espectáculo de los guerreros alineándose. No es mi estrategia, Josué, respondió con humildad. Es la manera en que Yahvé ha guiado mi corazón, como siempre ha hecho. Entre la multitud de capitanes, Otoniel se distinguía por su porte sereno. A diferencia de otros, que exhibían nerviosamente sus armas o pronunciaban grandes juramentos, el sobrino de Caleb proyectaba una calma que solo podía nacer de una profunda confianza. El momento de la partida llegó. Caleb descendió para dirigir unas palabras finales a los contendientes. «Guerreros de Israel», comenzó, su voz llevando la autoridad de la edad y la experiencia. «Hoy marcháis hacia Debir con un propósito doble: extender el dominio de nuestro pueblo sobre la tierra que Yahvé nos ha prometido y quizás ganar la mano de mi hija». Hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros expectantes. «Pero recordad esto, el valor verdadero no consiste en actos temerarios nacidos de la ambición personal. Consiste en seguir fielmente el camino que Yahvé ha trazado, incluso cuando ese camino parece imposible a los ojos humanos». Un silencio respetuoso acogió sus palabras. Incluso los más jóvenes y entusiastas sentían el peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. «Id con la bendición del Dios de Abraham, Isaac y Jacob», concluyó Caleb, levantando sus manos en un gesto solemne de bendición. «Y que el más digno regrese victorioso». La expedición partió bajo los primeros rayos del sol, una columna serpenteante de guerreros que pronto se perdió entre las colinas que separaban Hebrón de Debir. Caleb los observó hasta que desaparecieron de su vista, y luego se retiró a orar. Los días siguientes fueron de tensa espera. Mensajeros iban y venían, trayendo noticias del progreso de la expedición. Debir, como habían anticipado, presentaba un desafío formidable. Su acceso limitado y sus defensores bien preparados habían frustrado los primeros intentos de aproximación. Varios capitanes habían intentado ya asaltos directos, solo para ser rechazados con considerables pérdidas. Otros exploraban posibles puntos débiles en las defensas, pero el rey cananeo de Debir había demostrado ser, en efecto, un estratega astuto. En Hebrón, Acsa observaba los acontecimientos con una mezcla de ansiedad y resignación. Aunque confiaba en el juicio de su padre, no podía evitar sentirse como un premio en un juego de guerreros, su futuro decidido por la habilidad de alguien para conquistar una ciudad. «¿No te preocupa, padre?», preguntó una tarde, mientras ambos contemplaban el horizonte desde la torre. «¿Y si el vencedor resulta ser un hombre al que no pueda amar?». Caleb sonrió con ternura a su hija. «Mi pequeña Acsa», respondió acariciando su cabello. «¿Crees que tu viejo padre no ha pensado en eso? El mismo Dios que me guió a través del desierto, que mantuvo viva la promesa en mi corazón durante 45 años, ¿no cuidará también de tu felicidad?». Acsa intentó compartir la confianza de su padre, pero las dudas persistían en su corazón. Al 10º día, un mensajero llegó a toda velocidad, su caballo cubierto de sudor por la carrera. «Han tomado Debir», anunció apenas con aliento. «La ciudad ha caído». Caleb, que estaba revisando planos para la expansión de Hebrón, se levantó de inmediato. «¿Quién?», preguntó, aunque algo en su corazón ya anticipaba la respuesta. «Otoniel, hijo de Cenaz», respondió el mensajero. Ideó una estrategia que nadie había considerado. En lugar de atacar por el camino principal o buscar debilidades en los muros, encontró un antiguo acueducto olvidado que llevaba directamente al corazón de la ciudad. La noticia de la victoria de Otoniel se extendió rápidamente por Hebrón. El ingenio del joven capitán,
utilizando un pasaje olvidado para infiltrarse en la ciudad, aparentemente inexpugnable, era relatado con creciente admiración. Caleb ordenó inmediatamente preparativos para una gran celebración. La conquista de Debir no solo ampliaba el territorio bajo control israelita, sino que completaba la promesa personal que Yahvé le había hecho: poseer las montañas que sus pies habían pisado 45 años atrás. Que se preparen mesas para todo el pueblo. Instruyó a sus sirvientes. Desde el más anciano hasta el más joven, todos celebrarán esta victoria que Yahvé nos ha concedido. Cuando los vigías anunciaron el regreso de la expedición victoriosa, toda la ciudad salió a recibirlos. Encabezando la columna venía Otoniel, su armadura manchada por la batalla, pero su rostro iluminado por el triunfo. A su lado marchaban sus hombres, y tras ellos, una procesión de prisioneros y botín capturado en Debir. La ciudad de los libros había rendido no solo sus tesoros materiales, sino también rollos de sabiduría antigua, que ahora serían estudiados por los escribas de Israel. El encuentro entre Caleb y Otoniel fue solemne y emocionante. El viejo guerrero y el joven conquistador se encontraron en la puerta principal de Hebrón, ante la mirada de todo el pueblo. «Has cumplido con valor y astucia lo que muchos consideraban imposible», declaró Caleb, su voz cargada de orgullo. «Debir ha caído ante ti, como cayó Hebrón ante mí. La promesa de Yahvé se cumple de generación en generación». Otoniel se inclinó respetuosamente. «No fue mi fuerza ni mi astucia lo que conquistó Kiriat Sefer, tío», respondió con humildad. «Fue la mano de Yahvé, guiándome a través de las tinieblas de aquel acueducto olvidado, fortaleciéndome cuando las dudas amenazaban mi resolución». Caleb asintió, reconociendo en las palabras de su sobrino el mismo espíritu que lo había sostenido a él durante su larga espera. Luego, elevando la voz para que todos pudieran oír, hizo la declaración formal: «Otoniel, hijo de Cenaz y mi hermano menor, has conquistado Kiriat Sefer como prometí. Por tanto, hoy te doy a mi hija Axa por mujer, conforme a mi palabra». Un clamor de aprobación se elevó entre la multitud. Los ancianos de las tribus asintieron con satisfacción, reconociendo la justicia poética en que el sobrino de Caleb, que compartía su sangre y su espíritu, fuera quien completara la conquista iniciada por su tío. Sin embargo, entre las aclamaciones, pocos notaron la expresión de Axa. La joven, situada junto a las mujeres de la casa de su padre, mostraba una mezcla compleja de emociones. Había admiración por la hazaña de Otoniel, ciertamente, pero también aprehensión ante un matrimonio decidido por conquista militar, no por elección personal. Esa noche, durante la gran celebración que siguió, mientras guerreros y ancianos relataban una y otra vez los detalles de la campaña, Axa permaneció inusualmente silenciosa. Observaba a su futuro esposo desde la distancia, estudiando sus gestos, la manera en que trataba a sus hombres, cómo escuchaba con humildad los consejos de los más experimentados. «No pareces tan feliz como cabría esperar, hija mía», comentó Caleb, notando su reserva. Axa suspiró. Nunca había podido ocultar sus sentimientos a la perspicaz mirada de su padre. «Otoniel parece un buen hombre», respondió cuidadosamente. «Valiente, inteligente, respetado. Pero padre, ¿es suficiente para construir una vida juntos? ¿Qué más necesitarías?», preguntó Caleb con genuina curiosidad. Axa consideró sus palabras antes de responder. «Tierras, padre. Nos has dado un esposo guerrero, pero necesitamos tierras para construir nuestro futuro. El Negev es árido y difícil». Caleb observó a su hija con renovado respeto. No estaba simplemente expresando dudas juveniles o caprichos. Estaba pensando prácticamente en el futuro de su nueva familia. «Eres verdaderamente mi hija», murmuró con aprobación. «Valiente para pedir lo que necesitas, sabia para pensar más allá del momento presente. Déjame considerar tu petición». La boda se fijó para un mes después, tiempo necesario para los preparativos correspondientes a un evento de tal importancia. Durante ese tiempo, Axa y Otoniel tuvieron oportunidad de conocerse mejor, no ya como sobrina y tío, sino como futuros esposos,
El día de la boda amaneció radiante, como si el propio cielo bendijera la unión. Hebrón entera se había engalanado para la ocasión. Guirnaldas de flores adornaban las puertas, y el aroma de incienso y especias llenaba las calles. Desde temprano comenzaron a llegar invitados de todas las tribus de Israel. Josué mismo, ya anciano pero aún vigoroso, llegó acompañado por los principales de las tribus. La unión de la hija de Caleb con el conquistador de Debir no era un simple matrimonio, era la consolidación de una dinastía que garantizaría la continuidad del legado de fe y valor. Acsa fue preparada por las mujeres de la casa de su padre. Vestida con telas finas traídas de Egipto, adornada con joyas que habían pasado de generación en generación desde los tiempos de los patriarcas, la joven resplandecía con una belleza serena. «Estás hermosa, hija mía», declaró Caleb cuando finalmente pudo verla. Sus ojos, que habían contemplado 4 décadas de desierto y batallas, se humedecieron ante la visión de su pequeña transformada en mujer. «Gracias, padre», respondió Acsa emocionada, «por todo». La ceremonia se realizó en la plaza central de Hebrón, ante todo el pueblo. Josué, como líder de Israel, presidió el ritual, recordando a los presentes cómo Yahvé había bendecido a su pueblo con la tierra prometida y cómo esta unión simbolizaba la continuidad de esa promesa. Otoniel y Acsa intercambiaron los votos tradicionales, comprometiéndose a construir juntos una casa que honrara a Yahvé y continuara el legado de fe de sus antepasados. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Caleb, ante la sorpresa de muchos, se adelantó para hacer un anuncio especial. «Hoy no solo entrego a mi hija en matrimonio», declaró con voz potente, «también entrego parte de mi heredad como dote. A Otoniel y Acsa les concedo las tierras altas y bajas que rodean las fuentes del sur, que estas tierras, regadas por manantiales de agua viva, simbolicen la bendición que fluirá a través de su descendencia». Un murmullo de admiración recorrió la asamblea. La generosidad de Caleb era legendaria, pero este regalo superaba todas las expectativas. Las fuentes del sur eran conocidas por su abundancia, un tesoro incalculable en una tierra donde el agua era más preciosa que el oro. Otoniel inclinó la cabeza en señal de profundo agradecimiento, pero fue Acsa quien dio un paso adelante. Con un gesto que sorprendió a muchos por su audacia, se arrodilló ante su padre. «Me has dado una tierra en el Negev», dijo, su voz clara en el silencio expectante que se había creado. «Dame también fuentes de agua para que la tierra florezca plenamente». Algunos ancianos fruncieron el ceño ante lo que consideraban una falta de gratitud, pero Caleb sonrió ampliamente. Reconocía en la petición de su hija no ambición desmedida, sino sabiduría práctica y visión de futuro. «Concedido», respondió sin hesitación. «Te doy las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, que con ellas, tú y Otoniel, construyáis un legado que perdure por generaciones». Acsa se levantó, sus ojos brillantes de gratitud, y abrazó a su padre con todo el amor de su corazón. En ese momento, ante todo Israel, Caleb no era solo el conquistador de Hebrón, el guerrero que había esperado 45 años para ver cumplida la promesa divina. Era también un padre que entendía profundamente el corazón de su hija. La celebración que siguió fue memorable. Durante 7 días, Hebrón fue escenario de festejos, danzas y banquetes. Guerreros veteranos relataban una y otra vez las hazañas de Caleb y Otoniel, mientras los más jóvenes escuchaban con admiración, soñando con algún día igualar tales proezas. En la noche final de las celebraciones, cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, Caleb buscó un momento de soledad. Subió a la torre más alta, como había hecho tantas veces, para contemplar bajo la luz de las estrellas la tierra que Yahvé le había dado. Josué lo encontró allí, y los 2 viejos amigos permanecieron en silencio un largo rato, sus espíritus unidos por décadas de luchas compartidas, victorias celebradas y pruebas superadas. «¿Satisfecho, amigo mío?», preguntó finalmente Josué. Caleb contempló el horizonte, donde las luces de las aldeas parpadeaban como estrellas caídas sobre la tierra prometida.
Satisfecho, confirmó con voz serena. Yahvé ha sido fiel a cada palabra que prometió. No ha fallado una sola de todas sus buenas promesas. Tú también has sido fiel, señaló Josué. Cuando todo un pueblo perdió la fe, tú mantuviste la tuya. Cuando todos vieron gigantes imposibles de vencer, tú viste la grandeza de nuestro Dios. Caleb sonrió, los recuerdos desfilando ante sus ojos como un tapiz viviente. Mi único mérito fue creer lo que ya sabía que era verdad. Respondió con humildad, que Yahvé es fiel, que su brazo no se ha acortado, que lo que promete, lo cumple. Pocos hombres pueden decir que han visto el cumplimiento completo de la promesa divina en sus vidas. Reflexionó Josué. Tú y yo, viejos amigos, somos privilegiados entre todos los hijos de Israel. Abajo, en la ciudad, los últimos sonidos de celebración se iban apagando. Una nueva era comenzaba para Hebrón, para Otoniel y Axa, para todo Israel. Una era construida sobre la inquebrantable fe de un hombre que se atrevió a creer cuando todos dudaban. ¿Sabes qué me sorprende más, Josué?, preguntó Caleb después de otro largo silencio. ¿Qué, amigo mío? Que a mis 85 años, cuando debería estar cansado y listo para el descanso, siento como si apenas estuviera comenzando. Confesó con una sonrisa, como si cada victoria, cada promesa cumplida, solo fuera el preludio de algo aún mayor. Josué asintió, comprendiendo perfectamente. «Es porque somos apenas el comienzo, viejo amigo», respondió. «Lo que hemos visto y vivido será contado por generaciones. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos continuarán la historia que nosotros apenas hemos comenzado a escribir». Los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse por el horizonte, iluminando la tierra prometida con una luz dorada y promisoria. Un nuevo día amanecía para Israel, un día construido sobre la fe de aquellos que habían visto más allá de los gigantes y las murallas. «Mi parte está hecha», declaró Caleb con serena satisfacción. «Hebrón está conquistada, Debir ha caído, mi hija tiene un esposo digno y tierras fértiles para prosperar. La promesa que Yahvé me hizo hace 45 años se ha cumplido completamente». «¿Y ahora qué?», preguntó Josué, aunque ya intuía la respuesta. Caleb sonrió, y en su sonrisa brillaba el mismo fuego que había ardido en su corazón cuando, como espía enviado por Moisés, había contemplado por primera vez esta tierra. «Ahora viviré para ver a mis nietos crecer en la tierra prometida», respondió con entusiasmo. «Les contaré historias sobre Egipto, sobre el desierto, sobre cómo Yahvé dividió el Mar Rojo y nos alimentó con maná del cielo. Les enseñaré que servir a Yahvé plenamente no es un peso, sino el mayor privilegio». Las primeras actividades del día comenzaban en las calles de Hebrón. Comerciantes abriendo sus puestos, mujeres dirigiéndose a los pozos, niños correteando entre risas. La vida normal, cotidiana, milagrosa en su simplicidad, florecía en la tierra regada con la sangre y las lágrimas de quienes habían luchado por ella. «Y este, amigo mío», concluyó Caleb, señalando el panorama que se extendía ante ellos, «es el mayor milagro de todos. No solo la conquista, no solo la victoria, sino la vida que ahora florece donde una vez solo había temor y duda». Juntos, los dos ancianos guerreros descendieron de la torre para unirse a la vida de la ciudad. Sus pasos, todavía firmes a pesar de los años, marcaban el ritmo de una historia que continuaría mucho después de que ellos partieran, la historia de un Dios fiel y de un pueblo llamado a vivir por fe, no por vista. La historia de Caleb, el guerrero que conquistó la promesa de Dios a través del poder inquebrantable de la fe.